Damos la gloria y la honra a Dios en esta mañana, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Hoy sí vamos a concluir, hermanos, el estudio que deberíamos de haber concluido la semana pasada. Y después de este estudio vamos a introducir la próxima semana el Evangelio de Juan. Vamos a estudiarlo versículo por versículo, capítulo por capítulo, en el cual, hermanos, Juan nos presenta no tanto lo que Jesús hizo, sino lo que Jesús es. Dios entre nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, vamos a terminar en esta mañana con esta sección de estudios de una vida con propósito, esperando que nos haya ayudado, hermanos, para nosotros encontrar, si no la brújula, el camino, la dirección hacia Dios. Dios, hermano, nos creó para ser como su Hijo, para vivir en familia. Él nos creó para servirle, Él nos creó para adorarle. Y bueno, ahorita estamos ya en el último, que es Él nos creó para hacer discípulos. Y nos vamos a despedir ya de este texto, vamos a leerlo por última vez, Mateo 28, versículo 18. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios bendiga su palabra. Dijimos la semana pasada, solo el primer punto, la consagración. Esta es ya la tercera etapa, hermanos, del discipulado. Primero se convierten, después se maduran, y ahora, hermanos, ellos ya maduros consagran su vida como discípulos, comienzan a establecer sus valores como cristianos, amando a Dios con todo su ser y aman a su prójimo como a sí mismo. Hay una transformación, una metamorfosis que decíamos la semana pasada, de seguir a Jesús de lejos o de simplemente obtener los beneficios de Jesús. Me salvó, me perdonó, me dio promesa de vida eterna. Ahora se convierten en servidores. Ahora Jesús para ellos es pues el Señor, porque ellos se han transformado, han renovado su entendimiento. Y dijimos también que comienzan a ser ejemplo en la iglesia. ¿Por qué no todos son como Juanito, como Pedrito, como Panchito? Ese siempre, hermano, es el deseo o el anhelo o las cosas que dicen en muchas iglesias. Qué bueno que todos fueran como este hermano, como esta hermana, muy trabajadores, muy serviciales. Y claro, he de decir que cuando estos hermanos o hermanas abandonan la iglesia, que tienen que mudarse a otra congregación, porque pues se van a vivir a otros lugares, o simplemente el Señor los llama, hermanos, y ya no están entre nosotros, pues son hermanos muy añorados, muy extrañados, son hermanos realmente, hermanos que se extrañan mucho. Bueno, esto nosotros vimos la semana pasada. ¿Cuánto va a tardar el que se bautizó en llegar aquí? Pues yo no sé. Nosotros teníamos 3 años y medio con Pedro y todavía andaba cortando orejas. Todavía los hijos de Zebedeo estaban peleándose por el primer lugar. Y andaban, hermanos, diario con el Señor Jesús. Esto, hermanos, es un proceso.
Pero si llega la consagración desde el principio y hace un giro de 360 grados, no necesita mucho tiempo, hermano, porque Dios lo puede hacer. Dios es el Todopoderoso para que la persona pueda cambiar sus valores, sus pensamientos, sus actitudes, sus costumbres, y entonces pase de ser un seguidor de Jesús a un siervo de Jesús y se convierta en un ejemplo en la iglesia. Después de la consagración, hermanos, viene la predicación. Yo lo pongo de esta manera, hermanos. Miren, nosotros bautizamos para hacer discípulos. Y luego, haciendo discípulos, vienen los bautismos. Ya no vienen por ti, no, ya vienen por los discípulos. Quien a mí me evangelizó, hermanos, y quien a mí me enseñó, hermanos, hace muchos años, que ya no están cerca de mí. Bueno, hasta algunos de ellos ya se murieron. Pero el Señor sigue salvando almas y sigue trayendo almas al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque los discípulos, hermano, ellos ya empiezan a pasar de ese nivel de alumnos a maestros. Ellos ya empiezan a tomar protagonismo, a ir, como les decía a los hermanos en la clase de ayer de liderazgo, ir adelante, hermanos. Un líder de Dios va adelante y es en la predicación. Cuando nosotros, hermanos, ya empezamos a ver que este hermano, que esta hermana, que esta familia ya empieza a mostrar su fe al mundo, que no se avergüenza, hermanos, de dar testimonio de Cristo, que ya se siente orgulloso, orgullosa de pertenecer al reino del Señor, entonces, hermano, está haciendo exactamente lo mismo que se hizo con ellos. Porque hubo alguien que lo evangelizó y le mostró las buenas obras, y eso es duplicable. Por eso es un discípulo, uno que quiere ser como su maestro. Muestran su fe al mundo. Hay muchos cristianos, hermanos, en el anonimato. Hay muchos cristianos que no les gusta, hermano, mostrar su fe. Santiago en el capítulo 2 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bueno, que sabemos que sí, ¿verdad? Es la unicidad de Dios, un solo Dios verdadero. Dice Santiago: bien haces. El creer, hermano, que Dios es uno y único, esto es algo bueno. Esa es una buena doctrina, podríamos decir, en lenguaje de los domingos por la tarde, sana doctrina. Dice, pero también los demonios creen y tiemblan. Pero quieres saber, oh hombre, esa palabra es fuerte, hermano. Quiero una nuez y la abro y está negra y puro polvo. ¿Está qué decimos? Vana. Esta fe, hermanos, que hay en Él no es vana. No, es una fe genuina, auténtica, porque se va a ver por las obras. Luego dice que la fe sin obras está muerta. Y sigue diciendo: no fue justificado pues Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Es que ya el discípulo, hermano, empieza, también decía ayer por la tarde, no solo tenemos que predicar la fe, tenemos que dar pasos de fe. No solamente es creerle a Dios, sino creer, hermanos, en Dios.
vivir, hermano, como que si Él existe. Pero hay una fe, hermanos, que no se muestra a través de las obras y es una fe muerta. Y el ejemplo es Abraham. Abraham es el padre de la fe, hermano. Nadie como él, hermano, en la fe. Si pudiéramos nosotros poner la fe del 1 al 10, o del 1 al 100 o al 1000, él está en el 1000. Él está óptimo. Es un hombre, hermanos, que salió sin saber a dónde iba con la promesa de Dios. Un hombre que Dios le dijo que sacrificara a su hijo y él lo iba a sacrificar. Porque él creía que ese mismo Dios que le había dado ese hijo lo podía resucitar, hermano. Lo podía traer de la muerte. Él es el padre de la fe, no solo de los israelitas o los judíos, sino también, hermanos, de la iglesia. En Romanos 4, ahí nos dice, y también en Gálatas 3. La fe, hermanos, se empieza a ver. Mira, ya ellos empiezan a dar clases, empiezan a hacer sus grupos, mira, empiezan a dar testimonio de su fe. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó a través de las obras? Entonces tenemos fe inmadura cuando nos convertimos. Tenemos fe débil. Tenemos fe, hermanos, pues sin perfeccionar. Novata, le podríamos decir. Luego llega la perfección a través de las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, pues, amigo de Dios. Ninguno como Abraham, hermano. Y pues claro, el ejemplo más grande lo pone el escritor Santiago. Ellos anuncian, hermano, el evangelio de Jesús. A veces, hermano, nosotros confundimos la palabra evangelio por predicar, hermano, otras cosas, y ellos ya están bien centrados. Me decía un predicador que las almas no se ganan con campañas, hermano. Se ganan con evangelistas, con personas que prediquen el evangelio. Y estos hermanos que ya se han consagrado, están predicando, y yo no sé si tú recuerdas la conversión de este hombre llamado Pablo, que él creció, hermano, pues a un nivel muy alto. Es el escritor de la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Pero mira lo que este hombre teólogo, un hombre tan elocuente, bueno, no era elocuente, tan sabio, tan conocedor, mira lo que dice. Primera a los Corintios 2, 1 al 3. Así que, hermanos, cuando fui para vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse a no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pues así andamos, ¿verdad? Estamos nosotros preparando nuevos hermanos para presidir aquí en la iglesia. Y les decía yo, el nerviosismo, todo eso es parte, hermanos, no solamente de que nosotros estamos representando a Dios, sino de la responsabilidad de ministrar a Dios. Pablo, hermano, lo tuvo. Está temblando. Tiene temor de que, ¿qué voy a decir? Voy a decir esto y no está correcto aquello, y ¿qué? ¿Será algo que Dios dice o lo digo yo?
Bueno, dice, hermanos, que él se propuso no saber entre ellos cosa alguna. Él sabía muchas cosas, hermano, del judaísmo, de la ley, hermano, del fariseísmo que él tenía. Pero todo eso, hermano, y podemos hasta decir que él también sabía, hermano, de pues la filosofía griega que estaba en Atenas en su mero auge. Pero él no se propuso, hermano, a predicar nada, sino solamente a Jesús y a ese crucificado. Ellos empiezan a predicar de Jesús, hermano, de su amor, el plan de salvación. Y empiezan a pasar a convertirse, hermanos, en pescadores de almas. Exactamente lo que pasó hace 3 años, 2, 5, 6, 7, 8, 10 años. Ellos lo están haciendo ahora, hermano. Algunos menos tiempo. Y empiezan, hermano, ellos entonces a predicar y predicar. Dice segunda de Timoteo 2, 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es el encargo, hermanos, es el encargo de un predicador a su discípulo. ¿Cuántos años tendría, hermano? Enseñándolo, evangelizándolo, el apóstol Pablo a Timoteo. Pues no sabemos, hermano, posiblemente 10 años. Y ahora sí le dice, con estas cartas, quédate en Éfeso. Corrige lo deficiente, establece ancianos. Manda que no prediquen falsa doctrina. Mira, el que quiera ser anciano, aquí están los requisitos, los diáconos también. Y todo, hermano, él se lo dice. Él ya es un discípulo. Hermano, le llevó tiempo. Le llevó tiempo a ese joven. Y según la capacidad de cada uno y la idoneidad, porque hay personas que son tan capaces. Hay personas, hermano, que ya vienen del magistrado, de las facultades, que tienen estudios de honores y causas, y que ya entienden conceptos, palabras, hermano, que ya dan charlas en público y que, bueno, hermano, ya todo eso nomás se transporta a lo espiritual y hacen la obra. Pero al menos unos otros, hermano, que venimos de allá de, como seas, de arriar vacas, hermano. No agarramos nunca un lápiz, una libreta, analfabetos, nunca tuvimos la oportunidad de ir a la escuela. Pero el Señor, hermano, nos usa. Y cada uno según su capacidad nos usa para que seamos discípulos y que prediquemos el Evangelio. Después de eso, hermanos, de consagrarse y empezar a predicar, pues ¿qué cree que va a suceder? Pues van a ganar almas y eso es, hermano, la marca, o eso es, hermano, ¿cómo lo podemos decir? La evidencia de que Él es un discípulo de Jesús. Cuando Él gana almas sin tu presencia. Si tú tienes que estar ahí para dar la clase, para dar el estudio, si tú tienes que estar ahí para todo, entonces tú todavía no tienes discípulos. Jesús, hermano, Él hizo discípulos y se fue al cielo. Físicamente Él ya no estaba con ellos. Él mandó al Espíritu Santo y el Espíritu Santo les iba a recordar todo lo que les había enseñado. Cuando Pablo habla, Pablo en 2 Corintios, hermano,
cuando dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Los versículos antes de ese versículo, hermano, él dice, si nosotros conocimos a Jesús en la carne, ya no lo conocemos así. Él ya se fue. Ahora, ¿cómo? En espíritu. En espíritu. Ellos tuvieron ese privilegio, hermano, de conocer a Jesús en la carne. Murió, fue sepultado, resucitó, apareció y ascendió. Pero ahora conocemos a Jesús en el espíritu. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya Jesús no estaba físicamente ahí y empezaron los bautismos en el Pentecostés. Y empezaron los bautismos, hermano, porque Él hizo discípulos. Esa es la señal, hermano. Esa es la señal. Ellos ya están ganando almas sin tu presencia. ¿Qué hacen? Pues comienza la multiplicación. Ya cuando lo dije, ya Hechos 2, Hechos 4, Hechos 6, bajan a Samaria, empiezan los discípulos. Pero me gusta este pasaje de Hechos capítulo 11, hermanos, porque a Esteban, hermanos, lo lapidaron, fue el primer mártir del cristianismo, lo mataron por predicar, hermano. Y se hizo una persecución contra la iglesia. Y dice el 11:19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre, de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a griegos, anunciaron el evangelio de Jesús o el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Si usted es lector de la Biblia, usted se va a dar cuenta que algo sucedió que todavía a veces nosotros pues decimos, no lo entiendo yo muy bien, pero así es, que hubo persecución, hermano, con la iglesia, pero no con los apóstoles. Ellos se quedaron ahí. Se movió el árbol, hermano, y empezaron a caer pues los que estaban más maduros. Y ahora ya van, hermano, ya van dejando casas, tierras y van ellos huyendo porque los quieren matar. Y empiezan a predicarle, pero solo a los judíos, porque son judíos todos. Pero ahí hay algunos, hermano, de Chipre y de Cirene, que son bilingües, que no solamente hablan el hebreo, sino que hablan el griego. Y ahora ellos llegan, hermano, a Antioquía y empiezan a hablarle a los gentiles, a los griegos. Y ustedes ya saben qué pasó, ¿verdad? En Antioquía. Pues gran número, hermanos, se convirtió. ¿Estaban los apóstoles ahí? No estaban, hermanos. Ellos ya habían hecho discípulos. Si necesitamos a Pedro, a Juan, para que ellos vengan, no han hecho discípulos todavía. Pero estos ya son predicadores, hermano. Ya están ganando almas, aún en persecución. A veces nosotros creemos, hermano, que el predicar, que el hablarle a las personas es cuestión de, hermanos, un tiempo o tener mi vida arreglada y todo favorable.
tener un refrigerador lleno, salud regocijante, hermano, en persecución, en adversidad, en peligro de muerte, ellos iban anunciando al Señor Jesús. ¿Qué hicieron? Pues bautizaron y ellos empiezan ahora a agarrarse a otro. ¿Para qué? Para hacer lo mismo que hicieron con ellos. Con ellos. Este es el hacer discípulos, es duplicar, hermano, duplicar lo que hicieron con nosotros. Siguen ellos, dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. Cuando llegó vio la gracia de Dios. Bueno, ya habíamos leído, ¿verdad? La mano de Dios, ahora la gracia de Dios, y se regocijó y exhortó a todos de que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Y sigue diciendo, hermano, era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso en busca de Saulo. Una vez oí un sermón que se llamaba Operación Bernabé. ¿Y sabes de qué hablaba el hermano? De que hay veces, hermano, que tenemos nosotros, hermanos llenos del Espíritu Santo, gente muy buena, y que va y empieza a discipular y ayudar a aquellos que les ve potencial, hermano, para que sean grandes y los rebasen. Y esto es lo que pasó con Bernabé. ¿Qué hizo Bernabé? Vamos a buscar al Tarso, ¿dónde está en Tarso el Saulo? Oye, aquí en esta congregación se está manifestando el poder, la mano de Dios, la gracia de Dios. Vamos a traer al Bernabé. Y cuando lo halló, lo llevó a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y en este versículo, ¿qué es primero? ¿Cristiano o discípulo? Nosotros somos primeros cristianos, ¿verdad? Porque cristiano es un seguidor de Cristo. Dice que a los discípulos se les llamó cristianos. Esto es algo, hermano, muy bonito. Ya cuando llega este momento, ya hicieron, Jesús hizo sus 12 discípulos, bueno, uno cayó, 11, y fue reemplazado Judas. Los discípulos hicieron sus discípulos, ¿cuántos? Pues yo no sé, pero iban, hermano, allá. Ahora esos discípulos ya establecieron una nueva congregación. Y esa congregación va como la espuma subiendo, hermano. Y la iglesia de Jerusalén se quedó estancada. Y de allí, de la congregación de Antioquía, Bernabé y Saulo van a levantar más iglesias en las casas. Son los viajes misioneros. Discípulos. Los discípulos, hermano, son los que ganan las almas sin tu presencia. Y dice uno, ¿y cómo yo puedo ayudar? Pues ya lo dije y vamos a concluir, y esta palabra, hermano, lo va a responder todo. Evangelizando, hermano.
Así es como podemos ayudar. Y no quiero decirte que, oye, vamos a venir un día y tal, lo podemos hacer. Pero hemos entendido que el Evangelio, hermano, es cuestión de oportunidad. Cuando te preguntan acerca de tu fe, cuando tú ves a tu vecino, a tu amigo, a tu familiar que está en luto, que está en problemas, está pasando divorcio, esos son, hermano, los momentos para llegar y traer el bálsamo, que es la palabra del Señor. Tendrás que tener un buen testimonio, porque si no, no se van a acercar a ti. Vas a tropezar o vas a hacer que no vean a Cristo en ti. Tienes que predicar y eso es evangelizar. Y después tienes que llevarlo a las aguas del bautismo, porque ahí va a iniciar tu discípulo, siendo tú discípulo primero. Segundo, pues vas a tener que agarrarlo a la madurez. Esto es lo que ya hemos visto. ¿Cuánto tiempo? Pues yo no sé. Yo le voy a enseñar a orar. Yo le voy a enseñar, hermano, a buscar los textos en la Biblia. Le voy a enseñar que no puede sacar un texto fuera de contexto, tiene que leer pues versiones completas o libros enteros. Y que si algo no sabe, no lo invente. Que él, hermano, estudie o que pregunte. Hay maestros y personas que ya saben más en la iglesia. Hay que llevarlo de la mano. Hay que estar en sus fiestas, estar en sus lutos, estar en sus pruebas, estar en sus luchas. Hay que defenderlos, hermano, de los denominacionales, porque luego los atacan feo. A veces tienen familiares, hermanos del sábado, jehovistas y tantos que los atacan y los tratan de ignorantes. Pero vamos poco a poco, enseñando la palabra del Señor. Se va adiestrando a la persona y ya después tiene que asumir un compromiso. También decía ayer en la clase de liderazgo que yo no les puedo dar a ustedes un lugar en la iglesia. Cada uno tiene un llamado, un don, una vocación y cada uno tiene que asumir ese liderazgo. El liderazgo no se otorga, hermano, se asume. Tenemos nosotros dones y tenemos que caminar en ello. Pero si la persona no quiere compromiso, pues entonces no va a ser un discípulo de Jesús. Pero si se compromete, entonces, hermano, sí lo será. Y llegará la multiplicación. No tenemos, hermano, discípulos al vapor. Ni las iglesias, hermano, crecen instantáneamente. Es un proceso, hermano, de mucho tiempo, arduo trabajo, porque vamos sembrando en el campo del cultivo, pero también estamos en el campo de la lucha y también estamos luchando con nosotros mismos. Tenemos un mundo, hermano, muy caído, donde hoy más que nunca hay tecnología en la palma de la mano, hermano, y tanta distracción y tanta bobería que nos pierden, hermano, y perdemos el rumbo de lo importante. Entonces, ya en la consagración ellos van a predicar y van a ganar almas sin tu presencia. Entonces, ya cuando llega ese momento, has hecho un discípulo para la gloria y honra de Dios. Hermano, aquí terminamos esta clase. Esperemos que todos vayamos en esa dirección y que todos nos convertamos primero en discípulos y después que le echemos ganas para hacer discípulos. Decíamos en las primeras clases, los primeros deben ser tus hijos y después aquellos que tú ayudas a evangelizar y vienen a los pies de Cristo. Cuando se bautizan no es el final, es el principio de una vida que termina, hermanos, hasta cuando damos el último suspiro.
cuando morimos. Que la gloria y la honra sean para nuestro Dios. Tenemos, hermano, un receso y después continuamos.